Amigos de América Latina, buenas noches. Yo soy Daniel Antonio y usted está en Dentist Web Class. Bienvenidos, un gusto saludarles. Espero que todo esté muy bien y sus familias saludables. Bienvenidos. Hoy vamos a la doctora Renata Nobili. Ella va a hablar sobre herramientas para integrar el diagnóstico y la planificación de odontología digital en ortodoncia. El resumen de su clase es diagnóstico y la planificación de tratamiento dental. Doctora Renata Nobili es cirujana dentista, especialista en radiología, con maestría en radiología dental, doctorado en odontología, especialización en radiología dental. Ella es speaker y trainer en la Academia Dental de Dentsply Sirona, Brasil. Doctora Renata Nobili también es mentora de nosotros. Es una persona muy joven, brillante, una estudiosa. Para nosotros es un orgullo trabajar con ella. Por eso estoy muy contento de recibir a esta joven brillante y hacer parte de Dentist Web Class. Mira, estoy muy contento de recibirla, doctora. Gracias por nuestro convite, nuestra invitación. Para mí es una honra trabajar con usted. Yo tengo una admiración profunda por su trabajo, por su profesionalismo y por sus valores, que usted siempre trabaja con mucha profesionalismo, siempre trabajando de forma correcta, con mucho conocimiento y estudio por detrás. Gracias por hacer parte de nuestro proyecto. Estoy muy contento por recibirla esta noche. Gracias. Un gusto saludar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. En este momento, el show es tuyo. Gracias. Voy a parar de compartir la pantalla y ahora usted empieza a compartir con usted. Solamente un recado para nuestros amigos. Mira, hay dos canales para comunicación. Primero, el chat. El chat es social. Usted quiere enviar saludos, hablar con amigos, chat. Preguntas técnicas, questions and answers. La doctora va a responder las preguntas al final del evento, ¿ok? ¿Ok? Gracias. Doctora Renata, el show es tuyo. Gracias a familia de Renata Nobili por prestigiar nuestro evento. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. A Daniel Agio, a Leandro Pasos, y gracias a mi brazo derecho izquierdo, a María Solinas. Gracias, doctora. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta con su invitación, Daniel Sosa, Daniela Agio, Leandro Pasos y María Solinas. Es una gran satisfacción hacer parte de este proyecto fantástico, compartiendo con ustedes, amigos de Latinoamérica, un tema que gustó mucho. Mi nombre es Renata Nobili, soy dentista y radióloga. Hoy hablaremos cómo las herramientas de diagnóstico y planificación digital pueden hacer que su negocio sea más eficiente. Yo vivo en São Paulo, Brasil. Mi graduación en odontología fue en 2009 en la Facultad de Odontología de USP. En 2013 me vuelvo especialista en radiología dental en la APCD. En 2017 terminé la maestría en radiología dental en la Facultad de Odontología San Leopoldo Mandique y en 2020 el doctorado en la misma institución. Hoy soy profesora del curso de especialización de radiología dental en el Centro Universitario SENAC. También soy speaker y trainer en la Academia Dental de Dentsply Sirona, Brasil, desde 2013, con gran satisfacción. Tengo una empresa de teleodontología donde hacemos diagnósticos por imagen y también planificaciones digitales. Bueno,
Primeiramente, me gostaria de trazer para vocês um breve histórico da evolução tecnológica em la radiologia dental, em los campos de diagnóstico e de planificação de los tratamientos, para também hablarmos sobre os recursos atualmente disponíveis no mercado de la radiologia dental. Ao contrário do que a maioria pensa, a história da radiologia é muito recente. Foi em 1895, há apenas 125 anos, que os raios X foram descobertos. Röntgen, um físico alemão, estudando raios catódicos, notou que ao deixar um tubo de Crookes cerca de uma placa de cianuro de bário, esta placa brilhava. Ao desligar o tubo, o brilho se foi. Ao ligar o tubo novamente, o brilho aparecia novamente. Perplexo, Röntgen colocou algumas barreiras entre o tubo e a placa. Uma hoja de papel, um livro e hasta uma lâmina de alumínio. Mesmo assim, o brilho cruzou as barreiras e persistiu. Em dia 22 de dezembro, hizo a radiação cruzar por 15 minutos a mão de sua mulher, Berta, alcançando em el outro lado uma placa fotográfica. En esta placa se pode ver os huesos de Berta, se pode ver su anillo. Foi a primeira radiografia da história. Röntgen decidiu chamar estes raios dos conhecidos de raios X. Aqui temos uma foto do laboratório de Röntgen no Instituto de Física de Würzburg, em Alemanha. Atualmente, este laboratório se tornou um museu. Depois de radiografar a mão de Berta, Röntgen passou a radiografar tudo que podia. Aqui temos uma radiografia de sua escopeta, onde se pode observar um pequeno defeito em el tubo. Já se pode ver aqui uma antecipação do uso de los raios X em la indústria para controle de qualidade das peças. Foi em 1896 que Otto Walldorf realizou a primeira radiografia dental de sua própria boca em aproximadamente 25 minutos. Aqui temos uma foto de sua radiografia. Se pode observar seus dentes em muito baixa resolução. No mesmo ano, em 1896, Walter Koenig obtuvo imágenes dentales un poco más claras en 9 minutos de tiempo de exposición. Mira la radiografía. Es posible ver los dientes también con una resolución muy baja. Es muy interesante escuchar estas historias, pues hoy conseguimos hacer radiografías con altísima resolución, nitidez y calidad de imagen en un tiempo de exposición muy menor. Por ejemplo, es posible hacer una radiografía periapical en milisegundos. Para una radiografía panorámica o mismo una tomografía computadorizada, el tiempo de exposición es de aproximadamente 14 segundos. Vamos a ver la evolución adelante. As radiografias se difundiram tanto que em 1913, Eastman Kodak desenvolveu o primeiro filme radiográfico hecho com nitrato de celulosa. As radiografias começaram a ser hechas em películas e não mais em papel fotográfico. Aqui temos uma foto de Kodak e de sua oficina. Com a rápida evolução tecnológica e a difusão dos sensores digitais, em 2012, Kodak se declarou em bancarrota. Em 1920, temos na revista da Associação Dental Americana um artículo sobre os raios X em la prática dental. Em 1952, Patero desarrolló una radiografía panorámica, un examen que permite la visualización de todos los dientes simultáneamente.
En estos primeros equipos, mira la foto, el paciente se sentaba en una silla giratoria con la película colocada alrededor de su cabeza. Mientras se giraba la silla, se formaba la imagen. Hoy la radiografía panorámica es ampliamente utilizada, pero que actualmente las imágenes se obtienen de una manera mucho más cómoda y rápida, con el paciente colocado de pie o sentado, y el conjunto del sensor y de la ampolla de rayos X gira a su alrededor. Fue en 1972 que Komar y Hauswirth desarrollaron la tomografía computadorizada. Este examen permite una visualización tridimensional del paciente. Mira estos primeros escáneres CT. El paciente era colocado en una camilla, atado a su pierna y torso y entrado en un tubo donde la imagen era capturada. En 1980, profesor Werner Mormann y doctor Marco Brandestini comenzaron el desarrollo de CEREC en la Universidad de Zurich. En 1987, el sistema CEREC fue lanzado en el mercado por Siemens y el sistema CEREC se basa en la tecnología CAD/CAM. ¿Y esto qué es? El término CAD/CAM proviene de las siglas CAD y CAM. CAD significa Computer Aided Design, que sería la creación y análisis por computadora. Involucra los pasos de planificación, dibujo, diseño del caso del paciente. El acrónimo CAM significa Computer Aided Milling, que sería la producción controlada por computadora. Es decir, el fresado o la impresión de la parte planificada. En general, 3 pasos básicos conforman un sistema CAD/CAM: digitalización, diseño y producción. El sistema tiene un escáner donde tenemos una impresión digital del paciente. Las imágenes eran captadas como fotos, ahora se capturan como vídeos y reproducen todas las estructuras visibles de la cavidad oral del paciente, las coronas dentales y el tejido gingival. Con las imágenes en la computadora es posible planificar el caso. Inicialmente se centró en restauraciones y coronas protésicas, pero que actualmente se utilizan para todas las especialidades dentales. Después de planificar la pieza, esta pieza es convertida en un producto físico. De esta manera es posible aumentar la productividad, haciendo que el tratamiento sea menos lento y más cómodo para el paciente. En esta foto podemos ver la PrimeScan, el escáner más moderno disponible en la actualidad. Este escáner, como veremos adelante, hace el registro del paciente de una forma muy rápida y muy precisa. En la misma década, en 1982, se desarrolló la primera unidad experimental para una radiografía intraoral, anticipando el uso de sensores en lugar de las películas radiográficas. Miren la foto como fue realizado su manuseio. Fue en 1992 que hubo una modernización de los sensores que comenzaron a conectarse a las computadoras, donde se podía observar las imágenes en el monitor de la computadora. Actualmente, los sensores son cada vez más modernos, capturando imágenes con muy alta calidad, resolución muy alta también, y con un tiempo de exposición cada vez menor. Así tenemos también una dosis de radiación cada vez menor.
Hoy también trabajamos con softwares que nos permiten aplicar filtros a las imágenes, facilitando su observación y diagnóstico. Podemos ampliar las imágenes y observarlas en monitores grandes, con más nitidez y contraste. En esta foto podemos ver el sensor Xius XG. Este sensor tenemos una altísima calidad de imagen, una resolución muy alta y un bajo tiempo de exposición. Tenemos diferentes opciones de tamaños para una mayor practicidad y flexibilidad. Con los sensores de Dentsply Sirona utilizamos el software Sidexis, permitiendo el uso de herramientas muy intuitivas para su manipulación. Esta tecnología de los sensores también comenzó a ser utilizada para las radiografías extraorales. También es posible obtener las imágenes extraorales con alta resolución y calidad. En esta foto podemos ver el equipo Orthofos SL, que tiene el sensor más moderno de la actualidad. Orthofos SL es un equipo 3 en 1, donde es posible obtener imágenes panorámicas, cefalométricas y tomografías computadorizadas. Seguramente, Orthofos SL tiene la mejor radiografía panorámica de la actualidad. Las imágenes son obtenidas de una forma volumétrica. Son obtenidas cerca de 4.000 imágenes para se formar una radiografía. La radiografía panorámica es espectacular. El propio software hace la reconstrucción de estas imágenes, eligiendo la mejor imagen para cada región, sin necesidad de se hacer imágenes adicionales. Es posible ver en detalle perfectamente todas las estructuras de la cavidad bucal. También en la tomografía de Orthofos SL tenemos una altísima calidad, utilizando bajos valores de voxel y permitiendo la formación de imágenes muy precisas en todas las opciones de FOVs disponibles. Es posible seleccionar FOVs grandes y pequeños de acuerdo con la solicitud de cada caso. 5x5 para visualizar un conjunto de dientes con más detalle. 8x8 para observar un arco, maxila o mandíbula. Y también 11x10 para ver los dos arcos. Es posible elegir qual protocolo necesito utilizar para cada caso. Alta definición, estándar o /12. Volviendo a la cronología, en 1999, que el científico japonés Yoshinori Arai desarrolló una tomografía computadorizada de ascónico que teníamos en Orthofos SL y también en Orthofos XG. Este método de diagnóstico utiliza radiación X-volumétrica, cuya imagen se reconstruye mediante cálculos por la computadora. El paciente puede ser visto a través de cortes anatómicos o secciones. Actualmente, los escáneres CT de última generación permiten la observación de imágenes a muy alta resolución, utilizando dosis de radiación muy bajas. Las tomografías computadorizadas son ampliamente utilizadas en odontología, satisfaciendo las solicitudes de las más diversas especialidades. Es un examen donde se ve al paciente en tamaño real, sin la superposición de estructuras anatómicas que es común a otros exámenes. Podemos navegar los cortes eligiendo las orientaciones más apropiadas para cada solicitud, teniendo un mapeo completo de la región analizada.
En la implantología, por ejemplo, usamos la tomografía para visualización de la altura y el grosor del hueso del sitio donde se colocará el implante. Pudimos observar la relación de este sitio con las estructuras anatómicas de los dientes adyacentes. Elegir el tamaño del implante que se utilizará, elegir las inclinaciones y la posición del implante. También es posible analizar la necesidad de injertos óseos y también realizar un control postoperatorio de la región. Las tomografías computadorizadas también se usan ampliamente en otras especialidades. En endodoncia y periodoncia, por ejemplo, este examen permite un mapeo completo de la raíz del diente analizado. ¿Cuál es su longitud, su curvatura, el número de conductos radiculares en esta raíz? Si los conductos están tensos o calcificados, si están obturados satisfatoriamente, ou se há uma falta ou excesso de material obturador. É possível visualizar a presença e ubicação das lesões ósseas, medir seu tamanho, observar os contornos, se há integridade das tablas ósseas em la região, se há abultamento de los huesos corticales, se há separação de las raízes de los dientes. Podemos localizar as reabsorções de la cresta óssea e as lesões de Furca. A menudo é possível incluso ver se há um rastro de fractura radicular. Em ortodôncia, por exemplo, a tomografia computadorizada nos permite observar as corticales ósseas de maxila e de mandíbula, o tamanho da sutura palatina, a posição de los dientes, se há um dente incluído ou supernumerário. Pero que atualmente o grande avanço no uso da tomografia é que a tomografia não é utilizada mais solamente com o propósito do diagnóstico. O diagnóstico com tomografia é extremadamente importante e consolidado. Pero com o avanço de los softwares, a tomografia atualmente também se está utilizando para a planificação de tratamentos. Hoje utilizamos o exame tomográfico para predecir o tratamento e planificar sua execução. Seguindo a tendência de fazer a planificação do tratamento em las tomografias, em 2008, Sirona Dental desenvolveu o software Galileo Implante. Este software é possível combinar a planificação protésica do software CEREC com os dados das imagens tomográficas, permitindo que a planificação quirúrgica e protésica de los implantes seja hecha ao mesmo tempo com precisão, utilizando uma guia quirúrgica. Nesta diapositiva, podemos ver em amarillo a projeção da malha do escâneo intraoral, superpuesta a las imagens tomográficas. Em azul, observamos as coronas que foram proyectadas para o paciente, teniendo em conta a posição de los dentes vecinos, los antagonistas e a oclusão deste paciente. Assim, basada na posição da corona, seu tamanho e forma, pudimos planificar os implantes, logrando devolver tanto a estética como a oclusão ao paciente. Desde entonces, Galileo Implantes se ha desarrollado y actualmente en algunos países ya ha sido reemplazado por Cicat Implante. En Cicat Implante existen herramientas de inteligencia artificial, haciendo con que la planificación sea aún más rápida y precisa. Veremos este paso a paso en detalle más adelante. Bien, ahora, sabiendo el contexto sobre la evolución tecnológica y sobre los recursos existentes hoy en día en el mercado de la odontología digital, vamos discutir
el flujo digital en odontología. Hoy se habla mucho sobre el flujo digital en odontología. Cualquier congreso de cualquier especialidad en cualquier parte del mundo seguramente contemplará el tema. Mucho se ha observado en la literatura, en artículos científicos sobre este tema. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es el flujo digital en odontología? El flujo digital es una nueva forma de pensar en odontología, con la ayuda de softwares, máquinas y aplicaciones para ofrecer soluciones de tratamiento más rápidas y precisas para los pacientes. Es una revolución tecnológica cuyo objetivo es hacer un diagnóstico y una planificación del tratamiento dental a través de softwares 100% digital, utilizando el escáner intraoral y la tomografía computadorizada para obtener registros virtuales del paciente. Se realizan planes y demostraciones virtuales del tratamiento utilizando la tecnología CAD/CAM. ¿Y cómo funciona el flujo de trabajo digital? Como primer paso para el flujo digital, es necesario realizar el registro digital del paciente. Es necesario capturar ciertas imágenes del paciente. Dependiendo del propósito de la planificación y de las necesidades de cada caso, puede ser necesario uno o más tipos de registros de imágenes. Para hacer el registro del arco dental y también de la cara del paciente, podemos realizar un registro fotográfico. Para obtener las imágenes de la cara del paciente, también es posible usar un escáner facial. Para obtener los registros óseos y dentales, las raíces, los dientes y el tejido óseo, utilizamos la tomografía computadorizada. Y por fin, para hacer el registro de las coronas dentales y el tejido gingival en 3D, hacemos un escáner intraoral. El escáner intraoral permite una impresión digital de los arcos dentales, sustituyendo las impresiones convencionales hechas con modelos. Así, tenemos una reducción de los pasos clínicos, evitando errores debido a distorsiones de los materiales de moldaje y dos modelos, asegurando una mayor previsibilidad y agilidad en el proceso. En esta diapositiva podemos ver el proceso de escaneo hecho en PrimeScan. Mira como el registro de imágenes es muy rápido y preciso. Tenemos una gran calidad de imagen. Nosotros podemos ver los colores de los dientes y el tejido gingival. Después de ter sido hecha la captación de las imágenes, ahora vamos para el segundo paso del flujo digital. Este paso se llama planificación virtual. En este paso, las imágenes del paciente se envían a uno o más softwares para comenzar la planificación virtual. Se pueden planificar restauraciones profésicas, guías de implantes, cirugía ortognática, periodoncia y endodoncia. Es posible también planificar placas miorelajantes, dispositivos para corregir la apnea del sueño, biomodelos, alineadores de ortodoncia, guías para pegar brackets, entre otros. Este flujo de planificación se puede llevar a cabo de dos maneras. A través del sistema InLab, donde toda la planificación es hecha en un laboratorio, las imágenes obtenidas se envían inmediatamente al laboratorio
que llevará a cabo los proyectos, fresará las piezas y las enviará al dentista. El dentista recibe las piezas preparadas que requerem pouco ou nenhum ajuste adicional. A outra opção de flujo de trabalho é através do sistema chairside. Chairside significa ao lado da silla. Consiste na presença de um scanner intraoral com um software de desenho e uma fresadora de alto rendimento dentro da clínica do dentista. Assim, todo o processo de diagnóstico, desenho e fabricação da peça se realiza ao 100% em la clínica. Finalmente, o terceiro passo é a fabricação da planificação. Depois de haver planeado o caso virtualmente, ha llegado o momento de converti-lo em um produto físico. Esta fabricação se pode realizar de várias maneiras. As mais comuns são o fresado e a impressão 3D. Al fresar, o material elegido se desgasta com taladros hasta obter o produto planificado. Na impressão 3D, se realiza a deposição de material para formar o produto planificado. Muy bien, entonces, como te dije antes, hoy los recursos tecnológicos de la radiología dental no se centran únicamente en el diagnóstico. Hoy existe una creciente preocupación en el desarrollo de softwares de planificación digital para las más diversas áreas de la odontología. E qual é a grande ventaja desta planificação digital? Podemos enumerar algumas vantagens, como ahorrar tempo e aumentar a precisão de los resultados. Os tratamentos e diagnósticos são mais precisos com o uso da tecnologia. Trabalhando virtualmente, logramos acortar os passos de trabalho, reduzindo o número de citas e aumentando a produtividade do dentista. Os arquivos digitais não requerem tempo de transporte, se enviam rapidamente, o que também reduz o tempo de produção das peças. Também existe uma maior confiança do paciente em el tratamento, já que poderá ver previamente a planificação em la pantalla de la computadora. Os tratamentos são mais predecibles, com uma menor possibilidade de erros e com isto uma maior probabilidade de êxito. As peças são fabricadas seguindo exatamente a anatomia do paciente. A necessidade de ajustes é praticamente inexistente. Además, tener los procedimientos documentados digitalmente permite al dentista hacer un manejo mucho más optimizado de su clínica. Muchas personas cuestionan el costo de comprar estos productos, pero cuando se piensa en el mediano y largo plazo, el sistema es totalmente autosuficiente. Seguramente se paga solo. Los equipos de Dentsply Sirona tienen una calidad de imagen muy alta. Desde los sensores intraorales hasta los tomógrafos, todos los equipos tienen una resolución de imagen muy alta. Todos los equipos tienen una durabilidad muy alta. Los softwares permiten un diagnóstico, una planificación muy precisa y su manejo es muy intuitivo. Outra pergunta que generalmente atormenta a alguns dentistas é se necessitam habilidades, algum talento para usar esta tecnologia. Pero não há limitações. Al igual que qualquer dispositivo eletrônico, existe uma curva de aprendizagem
pero con la capacitación y la dedicación adecuada es perfectamente posible trabajar con esas tecnologías. Es lo mismo cuando, por ejemplo, compramos un nuevo teléfono celular. Los primeros días tenemos que nos acostumbrar dónde están las herramientas que necesito usar. Pero las funciones básicas que todos conocemos son las mismas. Yo puedo hacer una llamada telefónica, enviar un mensaje, acceder a una aplicación. Como dentistas, conocemos los procesos de atención analógica. Tan solo hay que acostumbrarse a la forma en que se hacen digitalmente. No necesito volver a aprender odontología, no necesito volver a la universidad. Solamente necesito acostumbrarme a estas herramientas que facilitan y optimizan mi flujo de trabajo. Así que ahora les voy a mostrar algunas posibilidades de planificación virtual existentes en el mercado. Vamos a hablar sobre las posibilidades de planificación hechas en software CCAT, planificación de implantes, planificación de endodoncia, planificación de dispositivos de tratamiento para apnea del sueño y planificación de la oclusión. También existe la posibilidad de utilización de softwares de terceros exportando los archivos DICOM y STL, pero que todo proceso hecho en el flujo de Dentsply Sirona es muy rápido y 100% eficiente. Primeramente, vamos a hablar sobre la planificación virtual de implantología. Usando solamente una tomografía, podemos planificar el implante. Es posible analizar la región donde debe insertarse el implante, la relación de este implante con los dientes vecinos y con las estructuras anatómicas de la región. En el maxilar, por ejemplo, veremos los límites de los senos maxilares y la cavidad nasal. En la mandíbula, observaremos los límites del techo del canal mandibular y el agujero mentoniano. Es posible elegir la posición, la inclinación, la longitud y diámetro de este implante. Es posible observar las inclinaciones del eje largo del implante, haciendo una rotación de este volumen tomográfico alrededor del implante, teniendo una vista de 360 grados de lo planeado. Esta imagen fue obtenida en Ortophos X-ray. Mira su alta calidad. También podemos elegir dentro de una biblioteca de implantes diferentes marcas y modelos de implantes, y dentro de cada modelo elegimos los diámetros y alturas disponibles. Con la planificación completada también podemos generar un informe en PDF documentando el caso. Pero lo que es más popular hoy en día es la asociación de esta planificación tomográfica con la información del paciente que pudimos obtener a través del escaneo intraoral. ¿Y por qué esto? Porque simplemente planear insertar los implantes en el tejido óseo a menudo no es suficiente. Sería como, por ejemplo, si quisiera poner algunos cuadros en una pared y salga a martillar las uñas en la pared sin organizar los cuadros antes, sin respetar el tamaño de cada cuadro, sin observar cuánto se necesitaría de espacio para cada cuadro, sin observar cómo las imágenes se armonizarían entre sí. Y después de tener las uñas en posición, tendría que organizar los cuadros. Esto posiblemente sería un desastre, no sería funcional ni hermoso. Pero que si pudiera, primeramente, planear estéticamente y funcionalmente la posición de estos cuadros y solamente después de eso poner las uñas para unir cada imagen a la pared, seguramente obtendría un mejor resultado.
Mejor es que es posible hacer esto con nuestros implantes dentarios. Así, a través del escaneo intraoral, puedo obtener imágenes de la cavidad oral de mi paciente, puedo ver el tejido gingival y las coronas dentales. En el software de planificación, puedo diseñar las coronas protésicas que se colocarán en el paciente, respetando la anatomía del arco, respetando los espacios disponibles para esta corona, respetando los principios de mastigación y oclusión. Puedo exportar estas informaciones e importarlas al software de visualización de la tomografía. Entonces, puedo hacer la superposición de estas imágenes. De esta manera, puedo observar el espacio óseo donde se insertará el implante juntamente con el diseño de la futura corona protésica. Así, puedo planificar la posición exacta y la inclinación de este implante listo para recibir la corona planificada. El software elegirá automáticamente la longitud y el diámetro del implante, respetando la anatomía y manteniendo la distancia necesaria desde ese implante hasta las estructuras anatómicas de mi paciente, como por ejemplo aquí, el nervio mandibular inferior. Esta imagen fue obtenida en Ortofos SL. Yo también puedo observar exactamente todas las estructuras existentes y puedo mostrar la planificación para mi paciente. Si estoy usando el sistema CEREC Guide 2, también podemos planificar el sistema de manguitos para las guías después de colocar el implante. Colocando estos manguitos a una distancia adecuada, manteniendo el tejido gingival libre, permitiendo la realización de una cirugía sin colgados. A través del software también puedo calcular el tamaño de mi cortador inicial para cirugía de inserción de implantes. Por lo tanto, elimino los riesgos de la cirugía, de perforar un oso cortical, cambiar la inclinación de la fresta. Con esta planificación completada, tenemos la posición exacta del implante. Este archivo debe exportarse para que, de vuelta al software de diseño, podamos definir los contornos de la guía quirúrgica que se realizará utilizando la información de esta planificación del implante. Hacemos el contorno del soporte de la guía en los dientes adyacentes, hacemos el diseño de las ventanas de visualización de los dientes y también elegimos el grosor con que queremos hacer la guía. Hecho esto, el archivo de la guía está listo, solo se debe fresar o imprimir. Con la guía en la mano es posible realizar la cirugía de inserción de implantes de forma extremadamente rápida y precisa. Después de insertar el implante, podemos realizar una nueva exploración intraoral del T-base en este implante para rellenar la corona protésica que ya había diseñado. Entonces, la corona está prácticamente lista para ser fresada. Después de se fresar la corona, se puede caracterizar la pieza y así ella está lista para la cementación. Logramos una rehabilitación estética y funcional para el paciente en poco tiempo y con muy alta calidad. También podemos hacer, usando una tomografía computadorizada, la planificación del tratamiento endodôntico. Podemos superponer la radiografía periapical con el volumen tomográfico para que la visualización sea más fácil e intuitiva. En la tomografía es posible marcar en las imágenes el comienzo y el final de cada conducto radicular, su porción cervical y su porción apical. La periapical fue hecha en Xios y la tomografía en Ortofos.
El software calculará, en función del color de las imágenes, la ruta del conducto. Podemos hacer algunos ajustes si es necesario. Con esto se calculará la longitud total y el calibre del conducto radicular. Podemos elegir la forma y el tamaño de la cavidad que se realizará para la cirugía de acceso. El software también elegirá automáticamente la posición y la alineación del archivo de endodoncia. También existe la posibilidad de asociar esta planificación con la exploración intraoral del paciente y con eso diseñar una guía endodôntica que pueda usarse en el tratamiento convencional y también en el tratamiento parendodôntico. Existe también un software adicional en que podemos elegir qué instrumento de endodoncia nos gustaría de utilizar para el acceso inicial, su marca, modelo y tamaño. También es posible generar un informe en PDF de esta planificación para documentar el caso. Ahora, pensando en la medicina del sueño, los tratamientos para la apnea del sueño y los ronquidos, tenemos la posibilidad de ver y analizar la tomografía de las vías respiratorias del paciente. Es posible mapear las constricciones y calcular el volumen de la vía respiratoria en la región. Hay una escala de colores que muestra las áreas de mayor o menor constricción. Esta obtención de imágenes de vías respiratorias es posible en Ortofós SL, utilizando el FOV 11x10 y una selección específica para vías respiratorias. A través de estas ilustraciones es posible mostrar claramente al paciente la necesidad de tratamiento. Es posible también fusionar la tomografía con el escaneamiento intraoral del paciente para confeccionar el dispositivo de tratamiento. Este dispositivo hace con que la mandíbula del paciente sea proyectada anteriormente para disminuir la constricción. Es posible también comparar las imágenes de la tomografía del paciente con la mandíbula en una posición normal y también con la mandíbula proyectada anteriormente al colocar el dispositivo de tratamiento para así podemos visualizar si el tratamiento está satisfactorio. Y finalmente, lo que en mi opinión es más moderno en la planificación digital es el llamado paciente virtual. Ahora, no vamos a fusionar solamente la tomografía y las exploraciones intraorales. En el paciente virtual tenemos la fusión de imágenes tomográficas, escaneo intraoral y datos de movimiento de la articulación temporomandibular del paciente. Es posible visualizar al paciente dinámicamente, simulando todos los movimientos de la articulación temporomandibular y la relación entre el cóndilo y la cavidad articular. Usando un dispositivo que limita los movimientos de la mandíbula, como fuera antiguamente con los arcos faciales, la oclusión del paciente y los movimientos de la mandíbula son registrados en una computadora. Así, tenemos un articulador virtual del paciente. Hacemos en la tomografía la medición de todos los parámetros necesarios para la programación del articulador virtual. Se queda mucho más fácil y preciso devolver la función mastigatoria para el paciente,
una vez que logramos analizar los movimientos de lateralidad, protrusión y retrusión de la mandíbula. Por la primera vez es posible crear coronas protésicas basadas en los movimientos mandibulares individuales de cada paciente. Es posible diseñar restauraciones que lleven en consideración la dinámica de oclusión del paciente. Es un matrimonio perfecto del diagnóstico con la planificación. Finalmente, podemos concluir que la tecnología digital ya hace parte de la odontología actual, pero transformaciones aún más audaces están surgiendo a todo el tiempo. La odontología digital simplifica y reduce los costos de los procedimientos, cambiando completamente la realidad de las clínicas y laboratorios. Seguramente nuestras inversiones se pagan. Debemos nos mantener abiertos y listos para incorporar esta evolución y sacar provecho de ella. Muchísimas gracias por la atención de todos. Me quedo a disposición para dudas y aprovecho para dejar mis canales de contacto para ustedes, mi correo electrónico, mi Instagram y mi Facebook. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Excelente charla. Me encantó. Me encantó. Muchas gracias. ¿Usted puede interrumpir su transmisión? Sí. Okay. Muy bien. Agora puedo ver vocês. Excelente charla. Me encantó, doctora. Muchas gracias. Un show. Excelente charla. Me encantó. Qué historia muy linda. Nunca había escuchado el inicio de es muy interesante, ¿no es? De la ideología, muy interesante. Toda la evolución es muy interesante. Yo estaba acá, wow, es espectacular. Tú sabes que la parte más interesante es la exposición. El tiempo de exposición es increíble, increíble, perfecto. Una radiografía de su mujer en 15 minutos. Cuando empezaron eran humanos, pero cuando terminaron, X-Men. Transformers. Excelente charla, doctora. Hablas muy bien, muy bien. He estado muy Muchas gracias. todo el tiempo. ¿Qué es esto? Muy bien, doctora. Un verdadero show, un show. Muchas gracias, muchas gracias. Amigos, todas las personas que están acá, si tienes dudas, questions and answers ahora, es su momento de hacer preguntas, ¿no? Sí. Lorena, estás haciendo una pregunta en el chat, por favor. Usted puede enviarla en questions and answers ahora. Vamos a las preguntas ahora. Vamos a las preguntas. Sí. Vamos allá, a las preguntas. Patricia Almendras. Hola, doctora Renata. ¿Qué recomienda para guardar los registros digitales, tanto de CBT como de radiografías? O sea, ¿cómo respaldar estos exámenes? Sí. Costumamos hacer un backup de las imágenes. Entonces, si utilizarmos nuestros softwares de Dentsply Sirona, utilizando el CIDEX, tenemos las imágenes en la computadora. Tenemos un archivo de banco de datos de la computadora, donde todas las imágenes obtenidas son salvas. Pero que periódicamente es necesario, es recomendado, si hacer un backup para un HD, sería HD mesmo, Maria? HD, sim. Disco duro. Para um disco duro, bem? Sim. Para um disco duro. As imagens são arquivos com um número muito grande de informações.
Entonces, no es posible enviarlas directamente para la nube, para los archivos digitales. Es posible hacer backups en nube, pero que no es un trayecto directo. Tenemos que pasar por otros softwares para esto. Entonces, yo prefiero hacer este backup en el disco duro. Ricardo, Elias, usted está haciendo preguntas en el chat. Usted tiene que poner en questions and answer. Por favor, ponga su pregunta en questions and answer. No es en el chat. Hay questions and answer. Por favor, ponga su pregunta. Sí. Yo voy a hacer la pregunta para la doctora, mas pongan en questions and answer. Ricardo, Elias, estás haciendo. ¿Puede el sistema aplicar a odontopediatría quirúrgica pediátrica? Sí, perfectamente. Tenemos equipos con muy baja dosis de radiación. Entonces, es perfectamente seguro hacer radiografías y mismo tomografías de los niños. Ok, amigos, preguntas no hacen por favor, ponga las preguntas en questions and answers. Q&A. Q&A, ok? Vamos lá. Marcelo Irusta. Doctora, muy linda charla. Saludos desde Oruro, Bolivia. Saludos, Marcelo. Ok, Done. Patricia Almendras. En el equipo Orthofos SL es posible capturar ambas, ATM, esto como parte del diagnóstico articular para usar el articulador virtual. No, en Orthofos SL tenemos que hacer duas capturas de imágenes, una para cada lado. Para hacer una única captura sería necesario hacer esto en tomógrafo Galileos. Yo no sé si tenemos tomógrafos Galileos en toda la... No somos vendiendo más Galileos, solamente Orthofos. Es posible hacer entonces esto en Orthofos SL y es de las dos imágenes y es posible hacer la fusión de estas dos imágenes en algunos softwares para tenermos apenas una imagen. Hacemos la fusión de los dos lados para tenermos una imagen final. Es posible trabajar de esta manera. Doctora Francisca Tafo. Doctora, muchas gracias. Muy buena charla. Gracias a todos por hacer la charla buenísima. Un beso. Muchas gracias. Doctor Rocio Valverde, felicitaciones, doctora. Gracias. Saludos desde Lima, Perú. Saludos. Ahora una pregunta de Diogo Munoz. ¿Me puede decir el nombre del programa para hacer guías quirúrgicas de implante? Bueno, es posible hacer esto utilizando Galileos Implante juntamente con el software SERE o InLab. También es posible hacer esto con CICAT, dependiendo si en su país ya está siendo vendido el CICAT. Galileos Implante es vendido en todo el mundo y en algunos países tenemos CICAT. En Latinoamérica vendemos junto, estás incluido, vendemos solamente junto. Jaime Valladares, saludos, éxitos para la doctora. Una pregunta, ¿cuál es su recomendación de FOVE 8x8 o 11x10 para una clínica que practica odontología general, 70% e implante 30%. Con este FOVES, probablemente la clínica podrá hacer prácticamente todo que lo necesita. Para implantes, 8x8 es perfecto si deseo ver un arco o maxilar o mandíbula. Si pretendo ver los dos arcos al mismo tiempo, sería necesario hacer la tomografía en 11x10.
para praticamente todas as especialidades de odontologia, é possível trabalhar de uma forma muito completa, utilizando esses dois FOVs, e também o FOV 5x5, onde podemos ver os dentes com mais detalhe, podemos ver as raízes, podemos ver os tratamentos endodônticos. Por isso, que hace 70% 8x8, 70% 8x8, ¿estás bien? Sí, el tamaño del FOV está relacionado com a necessidade de visualização. Se quero ver um dente, dos dentes, irei selecionar o FOV pequeno, que é 5x5. Se pretendo ver um arco total, quero fazer implantes em toda a maxila, irei fazer uma tomografia 8x8. Quero fazer implantes em maxila e na mandíbula. Então, harei uma tomografia 11x10. Depende da região, do tamanho que é necessário. Com 5x5, 8x8 e 10x10 tem uma imagem de muito alta qualidade, uma imagem com uma resolução muito alta. É possível fazer todos os tipos de diagnósticos nessas imagens. É somente uma questão de se elegir o que é necessário observar. Qual tamanho é necessário observar? Um dente, todos os dentes, um arco, e assim conseguimos trabalhar de uma forma muito eficiente. Para clínicas de odontologia de modo geral e também para clínicas de radiologia dental, estes três softwares são praticamente suficientes para hacer tudo o que precisamos. Agora não é uma pessoa, é um celular perguntando. Galaxy Note 2 Core. Olá, doutora. Les saludo, radiólogo. Es Paulo. Paulo Cabrera. Paulo. Mi consulta es porque el FOV 5 me parece no es tan buena que el FOV 8. Depende do caso. Quando temos um FOV menor, temos mais ruído na imagem. Isto está relacionado ao tamanho do voxel. Quando temos um FOV menor, temos um voxel menor. Com este voxel menor, também temos mais ruído da imagem. Pero que também, quando temos um voxel menor, temos uma capacidade de aumentar a imagem mais vezes, temos uma imagem de mais alta resolução. Sempre que temos um voxel menor, irei ter mais ruído, pero que também irei ter mais resolução. Saulo, doutora Renata, com que software desenha os dispositivos para a apneia? Isto foi feito em CICAT Air. CICAT Air. Ok. Lorena Pendola. Olá, doutora Renata. Quero saber se é possível usar Orthofos XG e CICAT. Sim. Sim, porque você pode usar o software Sidex 4 com Orthofos XG. Então, é possível. Doutora Patrícia Almendras. Se não tens um sistema de oxiógrafo digital, como é o sistema, como é mostrado, como é possível fazer os diagnósticos em relação cêntrica, mais cercosa em esta relação? Preciso de ajuda dos universitários. O que é axiógrafo? Maria? Um sistema de oxiógrafo digital, como é mostrado, como é possível fazer os diagnósticos em relação cêntrica ou mais cercosa em relação. Temos um universitário aqui que pode nos ajudar. Um momento. Sim. Temos uma pessoa perfeita aqui. Daniel Schwartzberg. Dani. Maria, olá, Dani. Maria, pode colocar o Daniel Schwartzer como painelista? Claro.
Vamos procurar ele. Enquanto isso, ela vai colocando, eu vou fazer a próxima pergunta. Sí. ¿Qué tipo de archivo se puede exportar a IO-Scan con contraste de tejido mucoso y dental? ¿En STL o SSI se exporta en formato de modelo de lab? Tiene primeramente que estar trabajando con CICAT y también estar trabajando con STL las... o SSI? Nenhum das duas. É um arquivo SXTI. Deixa-me... É um arquivo SXSI. Creio que existe. Eu vou escrever aqui. É um arquivo que pode ser exportado a partir del software SERC y se puede ser importado en CICAT. No puedo hacer esto con Galileo Implante. Galileo Implante obrigatoriamente tengo que trabajar con SSI, pero que si tengo CICAT, yo puedo elegir si quiero trabajar con el archivo sin colores, SSI, o con colores, que es otro formato que yo voy a escribir aquí, que es SIXD. SIXD, sí. Sí. Oh, Dani, Gracias, Dani. Dani, ¿comprendes la pregunta de Patricia Almendras? Déjame leerla, que no la veo, no la puedo ver yo. Si no tienes un sistema de oxiógrafo digital como mostrado. Perfecto, sí. A ver, el tema de oxiógrafo digital hoy día está conocido como CICAT Function, que es el Job Motion Tracking, que es el archivo que mostró Renata, que es como un articulador virtual, ¿sí? Que esa sería la única forma de poder registrar al paciente y unirlo con la tomografía para poder fusionar esta estructura, ¿sí? Es la única forma en la que podemos evaluar esto si no tenemos este axiógrafo. Lo otro que podríamos hacer sería tomar al paciente una tomografía, si es que tenemos Galileos, con ambas ATM juntas. Si no, con el SL se puede tomar ATM derecha e izquierda, como SL viene incorporado con el software Celis. Con Celis podríamos juntar estas imágenes, podríamos fusionarlas, hacer el stitching de esta imagen y tener solamente un volumen, ¿sí? Y poder intentar medir la distancia intercondiglia y poder hacer las mediciones correspondientes para el paciente, pero tendríamos que tener un examen clínico aparte. No podríamos hacer esta relación que quiere la doctora porque no tenemos los movimientos mandibulares incorporados en el software. Sí, no sé si respondo a la pregunta de la doctora. Esa es la pregunta de la doctora Patricia Almendras. Muchas gracias por la ayuda. Gracias, Dani, gracias. Doctora, la pregunta de Dani Schweitzer ahora. ¿La fusión de tomografías de ATM se puede hacer en shells que Sí, vienen perfectamente. con SL? Sí, perfectamente. Hacemos el stitch de las imágenes. Puede ser hecha para TMs o para cualquier otra región analizada. Ahora, nuevamente, la pregunta de doctora Patricia Almendras. ¿Cómo se hace stitching de unión de dos volúmenes para capturar nación con ambas ATMs? Será hecho en Celis. Sí, se toman las dos imágenes y el software automáticamente las junta. Es muy simple de hacer. Una pregunta anónima. ¿Podría ser skitting con Celis y ambas skitting? ¿Skitting? ¿Se dice skitting? Stitching con Celis y tener ambas ATM en dos tomas sería un buen nivel de precisión para un buen diagnóstico con baja radiación. ¿Recomiendas? Sí, es totalmente posible hacer esto y tenemos una dosis menor. Y de hecho, perdona que interrumpa, de hecho es mucho más recomendable porque al tener imágenes separadas tenemos un volumen menor, un voxel menor y tenemos más detalle de los tipos.
Es mucho más, Sim, uma qualidade mais alta Así es. de imagem, sim. Esto es mafia. Renata Nobili con Daniel Schweitzer, esto es mafia. Esto es mafia. Si podemos usar algún otro equipo de reemplazo en arco facial digital. Eu não conozco. Dani. Existe Sebris, que es otra marca bien parecida a CCAT Function. Existen máquinas creo, si no me equivoco, hay unas máquinas suecas que también funcionan así, pero hoy día hay hartas máquinas en el mercado que podrían permitir hacer esa unión. Yo pensé que usted estaba hablando con alguien en un teléfono ahora. Se me suelta el audífono del computador. Doctora Renata Nobili, yo no tengo palabras para agradecer esta excelente charla. Estuve espectacular. Todos los detalles. Muchas gracias. La comunicación visual, su presencia física, su comunicación verbal, las respuestas, 100%. Muchas gracias, Dani. Estoy muy contenta con su invitación. Un verdadero show. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los participantes que están aquí. De América Latina que nos presenciaron. Espero verlos en breve. La familia Nobili, gracias por la presencia. Usted tiene una hija que es una verdadera persona maravillosa, de valores. Eso tengo que aprender con esta persona increíble. Gracias a mi Dani, Leandro Pasos, María Solina y Dan Schweitzer. Amigos, Dance Web Class, un beso y suceso a todos. Besos. Chao. Besos, muchas gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches. A los amigos de América Latina, besos. Chao. Gracias por todo. Chao, Espero verlos en breve. Chao. Renata, você deu show. Obrigada, Dani. Botou um recado, ó. Arrasou. Vai dormir feliz. Eu te ligo agora. Beijo. Tchau. Tchau, doutora Renata. Beijo. A gente se Obrigada, Maria, pelo apoio. Beijos. Boa noite. Chao, Renata, que estés bien. Besos, Dani. Chao, Hasta María breve. José. Nos vemos. Chao. Chao.